Los dos focos. Informática espiritual. Gabriel Viero Martínez. Año 1997, última edición año 2006. Introducción. Hay momentos de la humanidad en el cual una idea produce transformaciones radicales, que ocasionan un borrón y cuenta nueva a los conceptos considerados intocables e irrefutables hasta ese entonces. Como ejemplo concreto, bueno es siempre remontarse en los periodos de la historia y observar que muchas de las consideradas verdades, con todo el aval de la ciencia a su favor, se transforman en falaces y en consecuencia son reemplazadas por nuevas ideas que pasan a ocupar el lugar anterior. Este proceso se repite y repetirá. Podemos traer a ejemplo la evolución del conocimiento a lo largo de la humanidad sobre el universo, tomando al azar como punto de partida el primitivo sistema sostenido por Ptolomeo, que consideraba una Tierra inmóvil con algunos cuerpos celestes y el Sol girando alrededor, hasta los últimos descubrimientos de planetas extrasolares y nuevas teorías sobre los agujeros negros. En la actualidad, aunque se sabe mucho más que ayer debido a todos los descubrimientos que se revelan a o, no sabemos mucho aún sobre el universo, ni tampoco sobre el cerebro humano. El mencionado sistema de Ptolomeo, base del conocimiento de los griegos sobre el universo conocido hasta ese entonces, reemplazó los conocimientos anteriores de los astrónomos babilónicos y convivió por más de 1000 años como la base de la astronomía y de la física de aquella época. Así sucedió antes y después. Muchos descubrimientos fueron realizados por simple intuición, una vulgar observación, tal vez por una corazonada o una ráfaga de luz divina. Desde ahí a buscar la explicación científica para que la sociedad la apruebe y apuntale como cierta hay un largo y sinuoso camino. Pero hay ideas muy simples, que pueden quemar con la velocidad de lo que tarda la noche en hacerse día. Miles y miles de páginas escritas por los más eruditos y reconocidos científicos de las universidades más prestigiosas del mundo. Imaginemos la gran revolución que puede causar si pasa a jugar al equipo de lo cierto. Una teoría que actualmente en Japón, un investigador sostiene que el agua es un elemento que siente y de alguna forma se puede decir que piense. Para algunos esto puede parecer una locura, pero para comprobar su teoría con herramientas simples y para nada sofisticadas, esta persona se basa en el estudio de las transformaciones en el comportamiento de la estructura geométrica de los cristales de hielo, al congelar agua previamente sometida a diferentes ambientes y factores, ya sean climáticos, agentes contaminantes, presencia del fluido en entornos tranquilos, en ambientes con presencia de ruidos, gritos, diferentes tipos de música, etc. Hasta ahora, la evidencia comprobada por este método para nada complicado está en que la estructura molecular de los cristales de hielo cambian adoptando diferentes formas, de manera que en un futuro, el estudio más exhaustivo de estas formas puede llevar a nuevas evidencias y así una nueva puerta se abre al fantástico mundo de los descubrimientos. Nuevas tendencias del pensamiento sostienen que el universo es más que un complicado sistema regido por leyes físicas conocidas algunas y otras no, sino que además es inteligente, pensante, un sistema con vida. Si la teoría del investigador japonés, que hace solo 20 años hubiese sido considerado demente, se comprueba de alguna forma, sería un elemento más que demostraría la hipótesis del universo viviente. 1. Esta hipótesis está comenzando a tomar cierta forma debido a descubrimientos basados en experimentos. Quizá no sea nada nuevo. Quién sabe si alguna antigua civilización desaparecida por alguna catástrofe natural u otro motivo lo daba por hecho. Con estas pocas palabras intento aportar elementos que nos ayuden a ver, presentir y considerar sin diferencias ni preferencias, que hay dos focos por donde basar nuestra visión. El foco habitual, el tradicional, el ya digerido, aceptado, hoy verdadero y conocido, y el foco de lo nuevo, el revolucionario, el que dice por qué no, el que cambia y se renueva, el que descubre y reinventa. Ambos deben convivir y coexistir. Lamentablemente todavía muchas personas e ilustres instituciones en todo el mundo no consideran este último. Y en realidad es ver como con un solo ojo. Reconozco que para comenzar el proceso y sinuoso camino que nos lleve a demostrar la veracidad de una teoría, hay que partir de una verdad demostrada, o mejor dicho aceptada. Como promulgaba Descartes en su discurso del método, esta teoría que propongo parte netamente de una intuición. Una observación, viene del segundo foco, del yo superior. O por qué no de alguna revelación o visión producida por una chispa. Quizá, algunas de las ideas que quiero exponer de alguna manera en este libro, quede con el paso del tiempo como todo un sistema fantástico.
La teoría de las mónadas que planteó Leibniz en su momento, luego con el descubrimiento de la física atómica, la física cuántica y más aún hoy que el hombre está comenzando a meter sus narices en el mundo de la física minúscula más allá del átomo, pasó a ser un libro de lectura para conocer el pensamiento de 2 o 3 siglos atrás. Al no conocer en su momento Leibniz, como la humanidad, de las leyes que rigen la física atómica, ¿podemos preguntarnos qué conocemos hoy de tantas cosas? ¿Cuántas cosas para la ciencia son catalogadas como dudas? Y para muchas personas o culturas no son ni mínima duda, como la pregunta de dónde venimos, ¿qué es Dios? ¿Qué ocurre luego de la muerte física? ¿Qué hay más allá en el universo? ¿Cuántos planos o dimensiones existen? Hasta ahora lo intuimos. Nada lo demuestra científicamente y por eso me tomo la total libertad de escribir este libro. Gris es el color de la teoría, verde el color del árbol de la vida, Goethe. 1. Materia y memoria. El dualismo cartesiano dividido por un lado como la sustancia pensante, o inteligencia, y por otro la sustancia extensa, o física, nunca pudo comprobarse si existe un nexo material entre ambas. En 1896, una centésima de segundo para la historia apenas pasados 100 años, el filósofo francés Henri Bergson publicó su obra Matière et Mémoire. Este autor plantea allí el problema de la relación entre el pensamiento y la materia e intenta mostrar que la acción de pensar es irreductible a los simples procesos cerebrales. La inteligencia aparece para él como memoria, como facultad de acumular el pasado y usarlo para modificar nuestras acciones presentes. Hoy vemos con simpatía como hace solo 11 décadas, algunos hombres de ciencia experimentaban comparando el tamaño, el peso y la forma de un cerebro pertenecido a una persona virtuosa e inteligente con el de un campesino o una persona sin educación. Buscaban encontrar una diferencia material entre ambos, esto hoy es risueño y prehistórico. En este caso la sabiduría de hace 1000 años es más creíble que la ciencia de hace 100. La ciencia admite que existen pocos datos sobre la fisiología del almacenamiento de la memoria en el cerebro. Algunos investigadores sugieren que la memoria se ubica en localizaciones específicas y otros que la memoria implica a amplias regiones cerebrales que 2 funcionan conjuntamente. De hecho, es posible que ambas hipótesis se cumplan de forma simultánea. Los teóricos además proponen diferentes mecanismos de almacenamiento para la memoria a corto y a largo plazo, y que si lo aprendido no pasa del primero al segundo existe la posibilidad de olvidar esa información. Los estudios realizados en animales indican que las estructuras en el sistema límbico cerebral cumplen distintas funciones en relación con la memoria. Por ejemplo, un circuito a través del hipotálamo y del tálamo podría estar relacionado con la memoria espacial, mientras que a través de la amígdala y del tálamo podría estar relacionado con la memoria emocional. La investigación también sostiene que la memoria de las habilidades psicomotoras es almacenada de modo distinto al de las actividades intelectuales. Por lo visto poco se sabe de cómo una experiencia o un recuerdo se graba en la memoria del cerebro, pero damos como hecho que este proceso funciona así, como un proceso informático y esto es a lo que quiero crearle un segundo foco, un nuevo punto de vista disparador. Ahora bien la pregunta que hago para romper con una creencia aceptada por todos cuando decimos refiriéndonos a un recuerdo me quedó grabado en la memoria, esa memoria a que nos referimos, está almacenada dentro del cerebro por medio de un proceso físico, eléctrico y químico, o está guardado en otro lugar, en una especie de sitio virtual fuera de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo físico. Pongamos un ejemplo, un amigo de su infancia comparte un recuerdo de un momento vivido por solo 2 personas, su amigo y usted. Solo 2 personas en el mundo comparten ese instante ocurrido y ese recuerdo. El recuerdo está guardado en 2 memorias separadas dentro del cerebro de su amigo y el suyo, o está registrado en una especie de archivo virtual universal, sin entrar en detalle por ahora del lugar físico donde se encuentra esta especie de megabiblioteca, donde nuestro pensamiento accede por medio de una conexión entre el cerebro y este archivo. Estamos conectados a ese archivo y a la vez interconectados entre sí. Independientemente de la percepción subjetiva del recuerdo en cada uno, compartimos información, si los conocimientos que adquirimos están guardados aquí, ¿quién o qué administra este gran servidor informático, ubicado no necesariamente en el plano X y Z de nuestro mundo espacial, puede ser en otro plano, ajeno a nuestro tiempo y espacio? Demos crédito irrefutable a la ciencia para dar por hechos irrevocables que el cerebro se encarga de manejar y coordinar por medio de sus partes nuestros movimientos y el habla, la razón y la inteligencia, emociones, como el amor,
el odio, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. También se encarga de recibir e interpretar las innumerables señales que le llegan desde el organismo y el exterior. Las neuronas trabajan por un sistema de interconexión entre ellas por medio de un proceso físico-químico. Esto ya se sabe y la ciencia descubre cada vez más en detalle cómo son estos procesos. Pero esto demuestra cómo funciona la electrónica interna y el software de la computadora, no el acceso al servidor central de la red. 2. Procesos informáticos. Cuando nos conectamos a Internet por medio de una computadora, estamos trayendo /diagonal o intercambiando información entre la computadora y el servidor de red por medio de un lenguaje de programación compatible entre ambos, que nos permite editar en nuestra pantalla lo que alguien escribió, programó o dibujó en otra parte del mundo o a la vuelta de casa. Indudablemente esto tiene una explicación técnica de cómo funciona. Si no todavía no lo estuviésemos utilizando, hace 50 años hubiese parecido fantástico. Primero se inventaron las computadoras, luego se interconectaron, luego se crearon lenguajes 3C compatibles para intercambiar información en las redes, lenguaje HTML, JavaScript, formatos de archivos compatibles, HTML, ASP, GIF, JPG, PDF, MP3, etc. Y así en un periodo corto de tiempo la red Internet se convirtió en algo cotidiano. Sin pecar de hacer una comparación paralela. Solo cito como ejemplo la informática para ubicar de alguna manera al cerebro en el lugar de la PC terminal, o sea la que utilizamos como nodo de acceso al servidor. Esta PC realiza procesos electrónicos como los fisiológicos del cerebro, sus microchips son los sesos, sus semiconductores de silicio las neuronas y su disco rígido guarda programas e información para su funcionamiento. Pero la información total está en la red, en otro servidor que denominaremos GSUI, Gran Sistema Universal de Información, como para nombrarlo de algún modo. La fisiología neuronal es hasta hoy el centro de atención de los últimos descubrimientos de cómo funciona la interconexión y el proceso de traslado de información entre los neurotransmisores. Solamente se está descubriendo cómo funciona la electrónica de los microchips de la computadora terminal. De ahí a Internet, faltan años o siglos. El sistema límbico del cerebro se encarga de manejar las pasiones y el comportamiento, además de almacenar la memoria. Esta forma de almacenamiento de memoria puede ser de tipo temporal, pero no total. La información total se encuentra en el GSUI y accedemos a él cada vez que evocamos un recuerdo y nos situamos en otro tiempo y espacio. De esta manera el cerebro realiza un proceso de conexión a la red central que no es material. El cerebro sí se encarga de recibir la información, procesarla y así la obtenemos y no solo recuerdos sino también algunos presentimientos, emociones desconocidas, revelaciones, conocimiento, etc. La conexión entre nosotros y el GSUI no es igual para todos los seres humanos. Nuestra evolución espiritual es muy importante para obtener una fluidez más desarrollada y obtener otros beneficios extras como el acceso al conocimiento por otra vía adicional y complementaria a la forma tradicional material que es el aprendizaje por medio de la educación, la investigación, la lectura y la experiencia que vamos adquiriendo en el transcurso de la vida. La tarjeta de red. La glándula pineal es una pequeña proyección cónica de la parte superior del cerebro medio de la mayoría de los vertebrados, que aparece en el embrión como una excrescencia del cerebro. Esta glándula recibe su nombre del fisiólogo francés Philippe Pinel, que fue el primero en describirla en un cerebro humano. Se está comenzando a conocer poco a poco, pero, ¿qué había? ¿Cuáles son las funciones de esta glándula? Tiene propiedades tanto neuronales como endocrinas, y en los vertebrados de menor escala de evolución, como la lamprea, este órgano está colocado sobre un pedúnculo cercano a una abertura del cráneo y funciona como un órgano fotorreceptor. En vertebrados superiores, como los reptiles e incluso algunas especies de aves, aún se observan estructuras fotorreceptoras unidas a la glándula pineal. En los mamíferos, la glándula pineal no es fotosensible, pero sigue habiendo una conexión neuronal entre los ojos y la glándula. De este modo, las funciones de la glándula pineal en un animal se relacionan con los niveles de luz circundante. ¿Qué relación puede haber con esto y los sueños? Sabemos que mientras soamos, en este estado de conciencia aparecen una fase de movimientos oculares rápidos, Rapid Eye Movement, RM, que coinciden con unas ondas cerebrales encefalográficas similares a las que se observan en el estado de vigilia. ¿Estamos procesando durante el sueño datos recibidos desde el GSUI? En 1958 el aislamiento de la hormona melatonina,
condujo a un conocimiento más completo de la glándula pineal. Estudios realizados en animales demuestran que esta glándula segrega y sintetiza melatonina casi solo por la noche, e interrumpe esta función durante el 4. día. A su vez, la melatonina puede influir en las funciones de otros órganos endocrinos, como el tiroides, las glándulas adrenales y las gónadas. Otros experimentos demuestran que los cambios producidos en el nivel de melatonina de los animales que se reproducen estacionalmente, pueden afectar a su ciclo reproductor, y que la disminución de la melatonina provocada por la iluminación artificial puede prolongar la actividad procreadora. Solo se está comenzando a conocer el papel de la glándula pineal y de la melatonina en el control de estos biorritmos. Pero se mantiene la hipótesis de que incluso los animales que no se reproducen estacionalmente, como los seres humanos, son afectados por sus funciones diarias. Hasta aquí es lo que sabemos a ciencia cierta hasta hoy, pero hace 4 siglos, cuando sobre medicina y específicamente sobre el cerebro se sabía muy poco, René Descartes habla sobre la glándula pineal en una de sus obras metafísicas, como la encargada de conectar la conciencia del ser humano con la creación universal suprema. En el yoga hindú esta zona superior del cráneo coincide con el punto energético, chakra, más elevado que tiene la anatomía humana. Con certezas científicas aún pobres pero más claras, y en diferentes épocas, podemos unir los dos focos y resaltar los elementos coincidentes para adentrarnos más en el tema que trato en la primera parte de este libro. En informática, una plaqueta de red conecta por intermedio de un cable, hoy en día también por sistemas de transmisión inalámbricos, computadoras en red. Aunque los lenguajes de programación avanzan constantemente, el sistema binario sigue siendo básicamente el sistema por el cual la transmisión de datos se está realizando, ganando cada vez más terreno la comunicación digital y en la telefonía celular, la transmisión de imágenes, voz y otras formas de información. El sistema de transmisión de datos ha variado a través del paso del tiempo, desde siempre en base al sistema código-forma de transmisión, en la antigüedad por medio de seales de humo o fuego a distancia, hace un siglo el telégrafo, código Morse impulsos eléctricos por cable y luego por aire, hoy, sistema binario transmisión de tipo óptica por cable de fibra óptica o inalámbrico, antenas, satélites, y maana puede ser otro sistema basado en nuevos descubrimientos. No importa el sistema si es el binario óptico, no importa si la glándula pineal es la plaqueta de red que nos conecta con el servidor o GSUI, pero que cada vez hay más motivos para tener en cuenta que la conexión existe. Y esta conexión digamos involuntaria por cuenta y orden de la razón y la conciencia, tiene muchos motivos para suponer que es real, hoy ya no hace falta ver para creer. Los datos de transmisión de la llamada que están haciendo a nuestro teléfono móvil, está pasando a 1 centímetro sobre nuestra cabeza y no la vemos, pero intuimos que existe porque el teléfono suena. Abrir la conciencia de que nuestro cerebro es mucho más que una central de procesamiento cerrada o monousuaria. Puede ser una apertura de la puerta que nos lleve a repensar estas cuestiones. 3. Un lugar en el universo. No se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna. Ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría, Sun Tzu. Según corrientes místicas existen los llamados archivos acásicos, esto sería, no llamemos un sitio, donde se encuentran registrados todos los hechos ocurridos en el mundo. Digamos como una filmación universal que contiene todos los actos llevados a cabo por todos los seres durante todos los tiempos. Las culturas del Tíbet lo tienen presente desde hace miles de años y sostienen que mediante hipnosis, viajes astrales y otros métodos de concentración, pueden realizar consultas, viendo en estos archivos imágenes de su vida o la de otras personas, imágenes del pasado. 5. Hechos históricos etc. En definitiva todo suceso acontecido. Puede haber mucho de cierto que los sucesos que ocurren queden de alguna manera registrados. No solo en nuestra memoria sino en una memoria general, desde los más importantes hasta los más ínfimos. El vuelo de una mosca hace 500 años, hasta hechos que conformaron la Revolución Francesa. O la ceremonia de bautismo de mi hija. Sabemos que nuestro planeta gira alrededor del Sol, y el Sol se traslada junto a su sistema solar y así vamos viajando en el universo. En la silla que estoy sentado escribiendo en este momento me siento desde hace 8 años. El lugar siempre es el mismo si tomamos como referencia las coordenadas donde está la silla, que está situada dentro de una casa dentro del planeta Tierra. O sea que el sitio absoluto con respecto a la Tierra es el mismo.
Pero el sitio relativo con respecto al universo no es el mismo. Esta silla se trasladó junto al planeta y el sistema solar y no está en el mismo lugar que ayer ni que hace 8 años. Ese viaje que protagoniza el hecho, ya sea mi ser escribiendo sentado en la silla. El pájaro que vi cuando pasó volando por la ventana, al viajar por el universo forma un único registro, como un cabezal de grabador pasa sobre la cinta magnética en movimiento. Como la estela del perfume que dejó la mujer que pasó caminando por la vereda. No importa saber con qué tecnología la máquina universal divina se encarga de almacenar estos datos en la memoria del GSUI porque estamos muy lejos de saberlo, desde el punto de vista de procesamiento lógico, pero podemos imaginar que puede ser así. Si el universo llega a ser un ente pensante indudablemente cuenta con una memoria. Nosotros como parte del universo, ¿cómo no vamos a estar integrados a él? En una unidad de memoria de computadora, como un disco rígido. Los bloques de memoria están distribuidos y ordenados por medio de sectores llamados clusters que guardan cada sí, cada no, cada cero y cada uno del lenguaje binario para codificar la información, como la ciencia sostiene que el cerebro guarda la memoria obviamente con otro método, primero fisiológico y luego aritmético. Las últimas investigaciones están dando paso al descubrimiento de que procesos electromagnéticos intervienen en este proceso cerebral. Y más adelante descubrirán que los procesos electromagnéticos y /diagonal o fisiológicos no solamente son inherentes al interior del cerebro individual. ¿No puede entonces el universo creador estar dividido en millones y millones de coordenadas o clústeres y registrar en cada punto coordenada el hecho que pasó por ese lugar en determinado tiempo-espacio, coordenadas X y Z, T? La teoría de la relatividad tiene mucho de cierto en esto, yo le estoy agregando un ingrediente. A esto le veo una relación cuando visitamos una casa y una familia que hace 20 años no veíamos. La casa se mantiene igual, tiene los mismos muebles, la misma decoración, pero la sensación al volver no es la misma que sentimos al estar presentes por última vez. Los 20 años que transcurrieron le marcaron una diferencia. Hasta parece que no es la misma casa que teníamos en el recuerdo. El lugar tiene una sensación distinta debido al paso del tiempo, porque la presencia ocurrió en otro momento. Hace 20 años, otro instante universal. Y esto se debe que para las coordenadas absolutas del planeta Tierra como referencia, la casa es la misma. Pero no para las coordenadas relativas universales, porque la casa viajó en el tiempo 20 años y unos cuantos miles de kilómetros en el espacio. El recuerdo que yo tenía de la casa es la imagen que mi cerebro percibió y procesó al conectarse a la coordenada relativa que ocupaba la casa hace 20 años en el GSUI. Al recordarse activó el proceso de conexión, y así me transmitió como receptor la imagen, los colores, los olores, las sensaciones de aquella vez. La respiración es otro proceso posible de conexión. Es indudable que la respiración nos mantiene en contacto con la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte inhalamos y exhalamos millones de veces y realizamos este proceso involuntario tomando oxígeno y exhalando el dióxido de carbono. Se sabe que todo ser vivo realiza el proceso de respiración global, animales, plantas, células. Cada uno a su manera, no enviará y recibirá este proceso de intercambio vital algún tipo de 6. Información entre los seres vivos y el universo, claro que sí. Para las filosofías orientales como el hinduismo, el acceso a la energía dinámica que hay en todos los seres vivos en sus distintos grados de evolución, el prana, es alcanzado por medio de la respiración regulada por ejercicios de yoga. Este prana hindú es el chi para los chinos o ki en el Japón. Lo que los taoístas sostienen es la existencia de un constante movimiento entre dos polos, el yin y el yang, y que la energía vibratoria entre estos dos polos opuestos es la fuerza propulsora que da como resultado todos los fenómenos biológicos, manteniendo así un flujo constante que es observable como ejemplo en todos los seres vivos. Desde una pequeña molécula del cuerpo humano hasta una gran estrella. El yin se puede definir como la tendencia hacia la expansión y el yang la tendencia hacia la contracción. El yin representa el polo negativo, lo femenino, lo pasivo, la tierra, la luna, y el yang, el polo positivo, lo masculino, lo activo, el cielo, el sol. El yin y yang son fuerzas complementarias que deben equilibrarse para establecer las condiciones correctas y óptimas en el universo, salud y el bienestar, en definitiva equilibrio. Estas filosofías vigentes durante miles de años aún no científica convincente que la sustente, como muchos grandes fenómenos universales, pero a alguien alguna vez en la noche de los tiempos se le ha ocurrido o revelado de alguna forma. Para millones de orientales esto es así,
es una ley y para mayor importancia es una ley universal. 4. Conciencia y ciencia. Cada vez más personas en el mundo abrimos nuestra conciencia espiritual, no solo por una cuestión de fe o religión, una necesidad de llenar de alguna manera ese vacío que Occidente creó con la sociedad de consumo, en vez de conseguir ciudadanos satisfechos y rebosantes de felicidad. Por lo contrario, ha creado 2 o 3 generaciones de personas enfermas física y diagonal o psíquicamente. La humanidad se va dando cuenta poco a poco, que el confort al servicio de la comodidad y el ocio no la hacen feliz. Enfermos por malos hábitos alimenticios, enfermos de hastío y aburrimiento, enfermos por el abuso de drogas, enfermos por falta de contacto con la naturaleza, enfermos por insatisfacción, enfermos por no tener vida propia, por seguir siempre las pautas de consumo que el sistema impone, enfermos de trabajar más horas en peores condiciones para tratar de satisfacer las necesidades y las cosas innecesarias que cada vez son más, y se renuevan de forma cada vez más rápida. El mundo está cambiando. Debemos tomar como señales que en algunos aspectos la apuntalada ciencia está ganando descrédito. Uno de esos casos es la medicina occidental. ¿Por qué tanta gente se vuelca más a la medicina alternativa en el tratamiento de distintos tipos de enfermedades? ¿Por qué ha reflotado la milenaria medicina ayurvédica hindú o la medicina china? ¿Por qué las bases de la psicología moderna siguen siendo las mismas que hace 80 años con los cambios tan significativos que hoy podemos presenciar? La respuesta es muy simple, el problema es de base. Los tratamientos occidentales proceden atacando el efecto generado por una causa. La sabiduría milenaria que hoy es tenida en cuenta nuevamente, considera al hombre como un ser espiritual, un ser que es energía integrada al universo y a la creación. Si este nexo se rompe, el hombre se enferma corporal y diagonal o mentalmente, allí es cuando no encuentra razones para vivir. Hay una sensación de que el segundo foco está dejando un poco atrás al primero, cuando en realidad lo que deberían hacer es complementarse. No sostengo que nos pasemos de extremo al otro, pero sí aceptar un nuevo enfoque, abrirse un poco más e integrar las nuevas corrientes. Ejércitos y ejércitos de profesionales y científicos formados en los pedestales de la ciencia ortodoxa, son pocos los que buscan liberarse de la férrea línea de la corriente tradicional y abrazar, sin que les importe el fracaso o la inseguridad que les pueda devenir, lo que su luz interna, su corazonada, el sueño que tuvieron la otra noche les dibuje un camino diferente en el mapa. La ciencia siempre está distante a años luz de la creación. Esta solo logra descubrir y adentrarse cada vez más en los mecanismos que la creación formó con perfecta sabiduría y sigue formando y adaptándose sin pausa en un proceso nano inteligente. Es más sabio aquel que intuye el funcionamiento de la creación por observar los comportamientos manifiestos en la naturaleza, en la historia y estudiar los resultados de cómo se va desenrollando la madeja, y además es respetuoso con la ciencia, que el científico docto, con varios títulos en el medallero, que vive curioseando y metiéndose con la creación sin respeto por la misma, con un energúmeno ego moribundo de poder supremo, sin considerar el segundo foco, pues lo desconoce, no lo acepta, lo desprecia, tienen una demostración. El síntoma más significativo de ignorancia hacia el segundo foco de algunos científicos es cuando no tienen en cuenta la forma con que la naturaleza se manifiesta, respondiendo en contraposición a sus experimentos brillantes, para poder equilibrar daos producidos por el hombre. Hay muchísimos ejemplos. Descubrir cómo funciona el mecanismo es muy importante, esto trae consigo muchos descubrimientos, a veces lamentablemente usados en la producción bélica o en cualquier industria que sirva esencialmente para lucrar sin importar en lo más mínimo qué consecuencias para la humanidad y para el ecosistema puedan traer consigo. Los nuevos científicos del futuro son aquellos que utilizan los dos focos, una simbiosis entre el erudito y el sabio milenario, una especie de hombre con algo de Einstein y con algo de Jesús, aunque a Jesús como hijo de Dios ya le damos título honoris causa. Según el doctor Deepak Chopra, complementar los avances de la ciencia con la milenaria sabiduría es el camino. No cabe duda que los últimos sistemas electrónicos utilizados en medicina para diagnóstico son una ayuda muy importante para detectar a tiempo la causa de muchas enfermedades. Pero la sabiduría milenaria también sabe de causas y de prevención. La medicina occidental instaurada las ignora. A veces quiero pensar que por una cuestión de comodidad operativa y de intereses creados, como evidencian los grandes laboratorios farmacológicos con sus sistemas de comercialización basados en todo un
Modelo montado hacia la propaganda médica, en complicidad con los grandes grupos de salud. Prepaga. No cabe duda que los últimos avances en cirugía cardiológico han salvado muchas vidas. Pero por otra parte el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el estrés, el fumar, etc., han quitado otras. La filosofía en este nuevo milenio para poder convivir con este moribundo sistema de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, perfeccionado por los grandes cerebros oportunistas que crean negocio global de cualquier cosa, está en confiar en el segundo foco, utilizar la creatividad, y tomar y consumir solo aquello que realmente es necesario para nuestra vida y para nuestras actividades. Y sobre todo hacer que la vida tenga un sentido, una causa, un fin. Con solo sobrevivir la felicidad no llega. Hay que buscarla de alguna forma y nunca en el camino que el letrero de la estación, la publicidad de la televisión nos indique, o el camino que todos tomen en rebao. Curiosamente, en los países de Occidente más desarrollados, cada vez son más las personas que comienzan a considerar seriamente algunos tratamientos curativos o preventivos, de medicina oriental, como así también dar lugar a opciones alternativas a la clásica psicología moderna. 5. La Gran Malla. Internet permitió interconectar a millones de personas por medio de hardware conectado en una gigante red y software compatible, acortando de alguna manera las distancias. 8. Como invento realizado por la inteligencia del hombre, esta red no distingue quién se conecta entre sí, y al ser una vía donde no hay reglas, todo vale, domina la anarquía y el libre albedrío de los usuarios. Se pueden sacar muchas conclusiones sobre los perfiles de quienes la utilizan. Y esto nos da un panorama de cuál es el nivel de evolución cultural y espiritual en el mundo, teniendo en cuenta desde ya las millones de personas que no utilizan ni eventual ni cotidianamente la red. Hay usuarios que utilizan esta gran herramienta como un sistema exclusivo de los negocios, desde los más pequeños a los más globales, legales o ilegales, si es legal bienvenido sea. Otros utilizan este sistema como una gran biblioteca, buscan información, noticias, lectura, música, culturas, arte, en definitiva lo utilizan como un medio para instruirse y enriquecer sus conocimientos. Ya sea aportando información a la red o consumiéndola, hay intercambio, en buena hora fantástico. Otros la utilizan más para contacto interpersonal, buscar amigos, parejas, parientes. Es comunicación que acerca a las personas. La gran mayoría, entre ellos muchos jóvenes y niños, la utilizan exclusivamente como videojuegos violentos, chats espontáneos de temas banales, pornografía, etc., 100% ocio, 0% creatividad, 0 de aporte de información a la red, solo consumen. Fagocitan sin masticar miles de gigabytes de contenidos insertos en la red de redes, desperdiciado. Lamentablemente este perfil lo conforma una gran mayoría. Una mayoría buscando ciegamente llenar un vacío que está lleno de falta de empleo, de falta de sueños, de falta de creatividad, de falta de espiritualidad, de falta de energía, esa falta de energía que baja las defensas inmunológicas y enferma el cuerpo y la mente. Esa mayoría que busca siempre afuera, que no tiene vida propia, que hace lo que dicen los demás sin tomarse ni un minuto en pensar si está bien o mal, si sirve o no sirve, si me gusta o no. Obedecen lo que la publicidad indica y siempre juntos como tomados de la mano van por el mismo camino. Muchos se cansaron, dijeron basta, se terminó, no soy feliz, entonces buscan un culpable en todo esto, como primer acto reflejo instintivo. El primer culpable a la vista es el gobierno. Protestas, cortes de rutas, huelgas, manifestaciones, y el vacío sigue, ese vacío sin llenar, que por más que se llene va a seguir estando vacío. Algunos primero, muchos después y millones más, dijeron basta, voy a tomar un atajo. Voy a salir de esta congestionada autopista, no me importa si me pierdo, total para seguir así. No hay mucho que perder. Al comienzo el atajo está lleno de piedras y pozos, se avanza con cuidado y miedo. Pero una vez adaptado a lo más difícil, aparece una gran autopista donde hay muy pocos conductores, todos yendo hacia el mismo lugar, conduciendo respetuosamente, todos con algo en común. Tuvieron que pasar por ese u otros atajos. Se jugaron y arriesgaron, pero aprendieron a transitar por el camino difícil. Hoy el mundo ya está dividido en dos, los de una autopista y los de la otra. Y no me refiero a la división ricos y pobres, Oriente y Occidente, primer mundo y tercer mundo, incluidos y excluidos, me refiero a una división en evolución espiritual, en la nueva evolución de la especie humana. Esta nueva especie abierta, con un grado de conciencia superior,
Canaliza en forma más provechosa la energía que la naturaleza y el cosmos no están emanando. Esta nueva especie posee una frecuencia vibratoria superior en ciclos. A medida que la evolución progrese, esta vibración será cada vez de ciclos más altos. Esto último, si al lector lo convence más, está comprobado científicamente. Esta nueva especie, ajena a tipo de raza, color de piel, instrucción académica, religión, cultura, etc., es la que tendrá la suficiente fortaleza y estará preparada para enfrentar los duros momentos que le esperan a la humanidad debido al colapso final y agotamiento del sistema y formas de vida adoptadas a comienzo de la revolución industrial y apuntaladas luego de la Segunda Guerra Mundial con la sociedad de consumo, perfeccionada en la actualidad por una maquinaria logística que a la hora de lucrar con las masas, no se detiene en ningún tipo de impedimento moral. Todo vale, inclusive el morbo. Como ejemplo puntual de esta aptitud, podemos ver los programas televisivos donde, al servicio, muestran a personas que se someten a operaciones e implantes estéticos. Los manipuladores de estas campas mediáticas intentan imponer en las clases trabajadoras la costumbre de la cirugía estética hasta hacerles creer que se trata de una necesidad, como también los tatuajes y el piercing como un modelo masivo de molde. La nueva especie, metafóricamente hablando, está compuesta por la misma criatura humana pero con otra mentalidad y un desarrollo más avanzado en nuestra conexión con el universo y con el GSUI. Su actitud de repudio ante casos como el anterior es muy simple: lo ignora, no lo consume, no le es útil. Si lo consume es porque realmente lo considera necesario por una decisión personal, no por una imposición comercial o una moda efímera. Esta nueva especie se liberó definitivamente de los vetustos conceptos impuestos por un sistema moribundo y corrupto, debido a que el mismo sistema es una imperfecta creación humana y que en sus momentos, cuando el nivel evolutivo de la humanidad en general era menor, pudo haber dado algún resultado o prometía darlo, era lo que había. 6. El futuro cercano. Esta nueva especie será la única integrada al universo pensante que la ciencia está empezando a descubrir. De este modo, la fluidez de intercambio de información entre las personas se irá desarrollando a medida que aumente la frecuencia de sus ciclos vibratorios, hará que la distancia entre los unos y los otros será crucial. Sinónimos de libres y esclavos, felices e infelices, ricos y pobres. Y esta nueva riqueza y esta nueva pobreza, serán conceptos nuevos desatados en gran parte de los entonces antiguos conceptos materialistas. Rico no es el que más tiene sino el que menos necesita. Además vemos hoy cada vez más ricos materialmente que se comportan como pobres, están enfermos y son infelices. No sirve, en cierta forma pasarán a ser también parte de los nuevos pobres. Esta nueva especie está comenzando a formar una gran malla, como una red internet pero sin cables, conectados entre sí y estos a la vez con la creación, con el yo superior, fuente de la energía que todo concierne, conscientes de formar parte entre sí con todo el universo como una integración al todo. Una armonía cósmica que forman la danza creada por Dios. Los nuevos dirigentes, científicos, médicos, profesionales, empresarios, creativos e instituciones formados por esta nueva especie, comenzarán a tener más ventaja y credibilidad en la nueva sociedad, independientemente de los títulos y honores obtenidos, y encontrarán gracias a su inteligencia de mayor grado de evolución, nuevas alternativas a los actuales, agotados, corruptos y desvirtuados sistemas de gobierno, justicia, educación, etc., cambiando radicalmente los conceptos hasta hoy conocidos. Capitalismo o socialismo, liberalismo o comunismo, serán vocablos totalmente extinguidos. El cambio no será de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, será de adentro hacia afuera, como una expansión progresiva. Indudablemente el futuro de la evolución pasará por aquí, estamos comenzando a atravesar un momento, salvando las distancias de cambios más importante y significativo para la humanidad que el fin de la Edad Media, o la Revolución Francesa, coincidiendo esta época con la entrada en la era de Acuario. Para encontrar la salida habrá que dejar de lado muchos prejuicios, como así también muchas malas costumbres y actitudes cotidianas. Los pensamientos y costumbres impuros y de mala fe son de baja frecuencia vibratoria, no se puede ver luz de esa manera, se seguirá siendo el nuevo hombre trabaja desde el yo integrado al universo como un todo, no desde el ego personal, individual. Habrá momentos muy difíciles en donde la vieja especie, agobiada y totalmente perdida,
Buscará una salida por los mismos caminos reiterados, logrando solo hundirse más en el fango de la oscuridad. Los nuevos hombres verán con cierto grado de impotencia cómo fracasan sus intentos de convencer o tratar de aportar un poco de luz a sus hermanos que sufren, pero desgraciadamente muchos de los que siguieron por la autopista rápida quedarán en el camino. Luego de este caos, como una ley natural vendrá el orden. 7. Y parte del proceso. En un comienzo nada será fácil para los nuevos hombres, la sociedad aún bajo dominio del actual sistema. No dará cabida a las personas elevadas porque su menor grado de conciencia no permitirá comprenderlo. El nuevo hombre claudica, comienza a vivir en su mundo y poco a poco va conectándose de forma causal con personas afines. De esta manera comienza a formarse una gran malla entre ellos y la creación, que sentirán poco a poco la satisfacción de haber encontrado el nuevo camino, y darse cuenta que cada vez necesitan menos de las viejas necesidades impuestas por el antiguo orden. Estas mismas necesidades serán a la vez el verdugo impiadoso de los postergados. Dominados y dominantes, todos implosionarán en un proceso lento y sinuoso en una decadencia dantesca. Los salvados, ni dominados ni dominantes, mirarán como espectadores impotentes sin júbilo ni gloria, como se derrumban lentamente los que en vano luchan para mantener en vigencia el sistema obsoleto, atado con alambres. El gran sistema mundial dominante utilizará todo su macabra trama para llevar a las masas por los caminos para ellos convenientes, utilizando los ya monopolizados medios de comunicación, polarizados sistemas de gobierno y modelos económicos como nuevas armas, la corrupción como medio, la vista gorda a las drogas, nuevos inventos científicos y armas, manipulación genética, etc. O sea, toda la macabra y putrefacta ingeniería al servicio del dominio. El nuevo hombre no podrá ser dominado tan fácilmente. Fíjense en que las mentes brillantes utilizan su tiempo, su ciencia y su tecnología. Hablemos como ejemplo o mal ejemplo del sistema HAAR. Este sistema, siglas en inglés de High Frequency Active Auroral Research Program, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es un centro montado en Gacona, Alaska como programa de investigación científica y académica, pero que paradójicamente está gestionado por la Fuerza Aérea y la Marina de los EU. El funcionamiento de HAARP se basa en la emisión de ondas electromagnéticas hacia nuestra atmósfera para su estudio, concretamente hacia la ionosfera. Dicha capa se ubica a unos 80 kilómetros de la superficie terrestre hasta los 800 kilómetros, conteniendo principalmente partículas ionizadas. Este medio ionizado provoca que las ondas electromagnéticas sean reflejadas o absorbidas. Dichos reflejos o rebotes ionosféricos son utilizados hoy con menos frecuencia para las comunicaciones de las emisoras de onda corta. Este sistema está basado en el principio de las ondas Schumann, que la NASA hace años viene investigando para aportar solución a un problema que los astronautas tenían al regresar de periodos de varios días en el espacio. Al estar fuera de la ionosfera les faltaba la pulsación natural de 7,8 ciclos. A causa de esta falta de pulsación natural, los astronautas regresaban a Tierra con graves problemas de salud. Esto posteriormente fue corregido al introducir en los sistemas generadores de ondas Schumann artificiales. Se dice que los soviéticos utilizaron este sistema de compensación antes que la NASA. Actualmente en medicina se está utilizando este sistema para detectar zonas de la anatomía humana con posibilidades de enfermarse debido a la falta de energía, debido a la vez a la normal frecuencia vibratoria de la zona afectada. Esto nos da un panorama que las ondas electromagnéticas y la frecuencia vibratoria que ellas generan y los campos magnéticos que a la vez forman, son el principio por el cual se están basando todas estas cuestiones. Este es otro de los tantos ejemplos de las personas que utilizan los conocimientos y avances de la ciencia con fines de dominio y control. Justamente dominio y control son dos palabras inexistentes en la inteligencia del yo superior. Este gran calentador de la ionosfera trae una serie de posibles intenciones de mal uso final, como manipular el clima e inducir efectos climatológicos, detectar a distancia posibles yacimientos no descubiertos de minerales e hidrocarburos, y hasta inyectar en una región del planeta ondas electromagnéticas que producirían alteraciones severas al hipotálamo del cerebro humano, otra que bomba atómica. Una aberración digna de esos viejos cómics donde un científico loco poseía un invento secreto para adueñarse del mundo. Algunos ya atribuyen varios fenómenos naturales extraos ocurridos en los últimos 6 años en distintas partes del planeta, como pruebas de esta maquinita. El 2000 nos encontrara con armas nuevas sin ruido,
dijo en 1939 el profético ilustrador argentino Solari Parravicini. 8. El nuevo hombre. La creatividad es la mayor rebelión que hay en la existencia, Oso. La diferencia entre el nuevo y el viejo hombre es sustancial. Mientras el viejo hombre seguirá gobernado en sus actos por el ego, el apego a las vanidades del mundo y la falta de luz, el nuevo hombre consciente de la existencia de su yo superior, controlará la energía del universo de tal forma que su vida se desarrollará en forma más armoniosa. Se comunicará con sus pares por medio de la telepatía, el flujo de coincidencias, intercambios dinámicos de información con el GSUI y haciendo uso de tecnología. El nuevo hombre es auténtico, creativo. Toma de la tecnología y del mundo material solo aquello que sea necesario para el actuar en su vida terrena. Sus hábitos alimenticios y su comportamiento serán unas de las principales diferencias entre los unos y los otros, los sanos y los enfermos. Es consciente las 24 horas que es un ser espiritual enfrascado en un yo material, envuelto en el universo del cual forma parte, se involucra, participa, sabe cuál es su destino y su misión. Aprende que el pasado, presente y futuro no son un fenómeno lineal e independiente, son un todo sincrónico y entrelazado. A diferencia del hombre común que piensa en base a causa-efecto, pilar de la física tradicional, es totalmente diferente. Sus pensamientos actúan en base a la interconexión no causal formando parte de una correlación independiente. En vez de utilizar una forma de entendimiento racional y lógico para tomar decisiones, utiliza su intuición creativa basada en los nuevos principios apuntalados como un hecho, que posee una mente circunscripta y a la vez forma parte de una mente universal no circunscripta. Habrá nada que perder, más puedes perder el tiempo intentando por los mismos caminos de siempre y tropezando siempre con las mismas piedras. Si eres de los que necesitas para todo pruebas científicas, no olvides que la ciencia divina de la creación es un océano y el conocimiento científico del hombre es como una gota de agua, dentro de 200 años podrá ser como 2 gotas de agua. Ríndete a la sabiduría divina y gastarás menos energía, dejarás de luchar contra los molinos de viento. Si aún necesitas pruebas, muy bien, adéntrate en la física cuántica. Hay muchos libros que ofrecen una explicación más exhaustiva para comprender estos hechos como fenómenos. Casi todas las religiones del mundo coinciden que la fe y la ciencia deben complementarse y avanzar por caminos paralelos, con respeto mutuo. Además, como el nuevo hombre sabe que es un ser espiritual en una matriz conformada como materia, sabe que todo lo que ve y todo lo que toca, es un proceso de canalización de la información que absorbe por medio de sus sentidos y un proceso realizado en el cerebro lo decodifica y manifiesta. Puede creerse o no, lo verdaderamente importante es poder sentirlo de forma verdadera. Epílogo. El secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad en el coraje, Tucídides. Si estas letras han tenido algún aporte más en tus conocimientos, ya es un logro. Escribir este libro fue un sentimiento de impulso de poder compartir con quienes el universo decida que esto llegue a sus manos. De todas maneras, ningún mortal tiene la última palabra ni conoce la auténtica verdad de las cosas. Algunos conceptos como los contenidos aquí, solamente pueden ayudarnos a comprender o a empujarnos a ingresar en la vasta realidad de Dios, verdad de todas las cosas. El Maestro Jesús fue ejemplo de cómo se explica la gran y complicada ciencia en simples y sencillas palabras. Una de las cosas más valiosas que nos da el conocimiento, es la libertad entre otras cosas, de poder elegir, sin presiones, sin conceptos predigeridos, sin prejuicios, de qué es lo que creemos mejor para nuestra vida y así tomar el camino que nos parezca más conveniente. Donde está lo bueno y lo malo, donde están la verdad y los mitos, como parte del desafiante ejercicio que es llevar la vida a diario. Gabriel Viero Martínez. Rosario, Argentina.